Tras el análisis correspondiente, la Comisión de Gobiernos Autónomos de la Asamblea Nacional consideró que el veto parcial del Ejecutivo al proyecto de ley de ordenamiento territorial ayudaba a mejorar la redacción de la normativa y que mantenía el espíritu de lo resuelto previamente en segundo debate. ¿Qué aspectos se clarifican con la objeción presidencial y cuál es la trascendencia en sí de este proyecto de ley? Lo vamos a consultar en nuestra primera entrevista de hoy. René Casa, dirigente universitario, secretario de la Asociación de Ligas Deportivas y Universitarias del Ecuador, asambleísta de Pichincha por Alianza País, integrante de la Comisión de Gobiernos Autónomos Descentralizados. Asambleísta Casa, bienvenido a TVL Noticias. Muchas gracias, muy amable y buenas noches a toda la audiencia. Fueron 8 en total las observaciones formuladas por el presidente de la República a este proyecto de ley. Todas ellas, la Comisión de Gobiernos Autónomos de la cual usted forma parte, fueron consideradas para su allanamiento total. Así se lo recomendó al Pleno de la Asamblea Nacional y eso fue lo que se resolvió en esta jornada. ¿Por qué? Bueno, en la sesión de la comisión previo a la aprobación del informe, habíamos analizado las implicaciones que tiene el veto presidencial. Y en ese sentido, personalmente y ya también, o sea, posteriormente en su conjunto, yo había manifestado que lo que hace el veto presidencial más bien es reforzar el espíritu de autonomía que tiene que reinar, digamos, dentro del ordenamiento jurídico del país, toda vez que los gobiernos autónomos descentralizados tienen la competencia para el ordenamiento territorial y para el uso y gestión del suelo. Y que efectivamente cuando nosotros habíamos desarrollado la ley, lo que habíamos contemplado es una serie de estos parámetros que son mínimos para la formulación de los planes de desarrollo urbano, los habíamos especificado en la ley. El señor presidente de la República, en su condición de colegislador, ha manifestado de que es necesario que se deje un poco más de libertad para que los gobiernos autónomos descentralizados puedan, digamos, de acuerdo a sus realidades, ir estableciendo las normas correspondientes para el ordenamiento territorial y el uso y gestión del suelo. Esto significa entonces que este organismo de regulación técnica será el encargado de dictar normas técnicas, no legislar sobre materia de ordenamiento territorial ni de uso y gestión del suelo, sino sobre las normas técnicas, es decir, todos los parámetros generales que tienen que darse permitirán que los gobiernos seccionales, los gobiernos autónomos municipales puedan dictar las ordenanzas correspondientes de acuerdo a su propia realidad. No obstante, asambleísta Casa, no es la visión que mantiene al respecto el ala de la oposición, el sector de la oposición, que hoy claramente ha manifestado que con estas atribuciones que se otorgan a esta nueva institución, a este Consejo Técnico y por ende también a la Superintendencia, se violarían competencias exclusivas municipales que constan ahora mismo en la Constitución de la República. Sí, los colegas asambleístas de la oposición habían manifestado y citado inclusive el artículo 264 de la Constitución, que es el que determina las competencias exclusivas de uso y gestión del suelo a los gobiernos autónomos descentralizados, pero también no haciendo notar que ese mismo artículo determina que tiene que estar, esa atribución tiene que estar articulado a la planificación nacional. Y entonces lo que necesitamos es una norma legal que norme esa articulación que tiene que haber entre las competencias de los gobiernos autónomos descentralizados y la planificación nacional. A más también de que la Constitución establece que el gobierno central tiene la competencia exclusiva sobre la vivienda. Y siendo, o sea, el ordenamiento territorial, el uso y gestión del suelo, uno de los puntos, de los instrumentos básicos para el ejercicio del derecho a la vivienda, es lógico que tenemos que tener una norma que nos permita cumplir con ese concepto constitucional de lograr también un desarrollo equilibrado, un desarrollo armónico en todo el territorio. Es decir, que no existan territorios que por su propia condición vayan a dictar normas que difieren de otros sectores, sino que más bien tengamos unos parámetros generales que de acuerdo a esas realidades vayan acoplándose y podamos tener un ordenamiento que nos permita definitivamente eliminar
los asentamientos informales, que nos permita eliminar los asentamientos en las zonas de riesgo, que nos permita eliminar o ya no seguir manteniendo barrios informales, como aquí en Quito, 800 barrios informales hace 4 años todavía porque no estaban asentados debidamente de acuerdo a una planificación, o como en otras ciudades que son inclusive mayores cantidad de barrios que están dentro de esta situación, ¿no? Pero, asambleísta, profundicemos aún más en este análisis que usted realiza. Queda claro que los municipios tienen bajo su responsabilidad, en este caso, el emitir las ordenanzas respectivas y todo lo que tenga que ver también con materia de uso de suelo en este caso. Lo que va a hacer en este caso el Consejo Técnico, que es un poco emitir o formular las directrices para el debido procedimiento no implicaría en cierta medida una merma de competencias de los gobiernos autónomos descentralizados? No. No, o sea, en estos momentos este Consejo Técnico lo que hace es precisamente ser una especie de departamentos de planificación que tienen los gobiernos seccionales, ¿no? No es exactamente este sentido, pero lo que tiene que hacer este Consejo de Regulación Técnico, que por otro lado está conformado o lo integra también un representante de la Asociación de Municipalidades del Ecuador. Yeah. Esto significa que entonces todos los planteamientos, los criterios que tengan los gobiernos autónomos descentralizados con respecto a las normas técnicas, ¿sí?, tienen que ser debatidas, tienen que ser analizadas en este Consejo Técnico y de acuerdo a eso se emitirán estas disposiciones. No existe ninguna posibilidad que el Consejo de Regulación Técnica del Uso y Gestión del Suelo pueda entrar a legislar sobre la materia. Lo único que tiene que hacer son las normas técnicas. Hagámosle una especie también de analogía o similitud. Nosotros en estos momentos tenemos un instituto que establece las normas ecuatorianas para la construcción. De igual manera, entonces eso no puede decir que se viola o se violenta la autonomía del municipio cuando todos los municipios tenemos o tienen que acogerse a las normas ecuatorianas de la construcción y ser implementadas en cada uno de las ordenanzas que tienen, o sea, los diferentes gobiernos autónomos municipales. Este Consejo Técnico, de igual manera, a más de estas normas técnicas para la construcción, tiene que tener un mínimo de normas técnicas que permita que el cumplimiento del objetivo que tiene el ordenamiento territorial y desarrollo, sí, del territorio, y además también el uso y gestión del suelo para el cumplimiento de esta tarea, ¿no? Ahora bien, asambleísta Casa, se ha argumentado adicionalmente que a través del proyecto de ley de ordenamiento territorial se dota de ciertos instrumentos, en este caso a los municipios, para que puedan ejercer efectivamente la tarea para la cual están llamadas en materia de gestión y uso de suelo. ¿Qué es lo que se establece en el proyecto de ley? Y pregunto esto porque si bien los municipios ya venían ejerciendo esta tarea, o al menos tenían esta competencia, no se ha canalizado, se ha manifestado también de manera efectiva la tarea que deben de cumplir. Un ejemplo de ello es lo que tiene que ver con lo que ocurrió tras el terremoto, en donde se ha cuestionado la falta de regulación en cuanto a las edificaciones. Usted ha ejemplificado muy bien y lo ha manifestado, o sea, supuestamente o aparentemente ya teníamos, digamos, atribuciones, pero no ha existido de parte de los gobiernos autónomos municipales el ejercicio pleno de esas atribuciones. En unas, y yo creo que también ahí, aparte de intereses que puedan haber, pero también es la falta de capacidad operativa que tienen algunos municipios, porque los municipios grandes lo pueden tener y tienen sus departamentos de planificación, tienen aquí en Quito tenemos la Secretaría de Hábitat y Vivienda, Ordenamiento Territorial, que es el encargado, que es una infraestructura muy grande que tiene profesionales y también equipamiento adecuado. ¿Pero qué pasa con los pequeños? ¿Qué pasa con los pequeños? O sea, hay municipios pequeños que no tienen esa infraestructura y entonces lo que ahora se ha hecho es también desarrollar estos instrumentos que son, o sea, muchos son trasladados o que han sido asimilados de las experiencias de estos municipios grandes que están ahí en la norma, ¿no? O sea, son instrumentos como precisamente para
declaración de zonas de interés prioritario, para la captación de la plusvalía. Es decir, son instrumentos que ya han sido aplicados no solamente en otros municipios de nuestro país, sino que también en otros municipios de otras ciudades, de otros países. Entonces, por lo tanto, lo que se hace es poder, digamos, recopilar todas esas normas que existen en estos momentos, ponerlos en esta ley de ordenamiento territorial y esperar que se haga un buen uso de estos instrumentos de tal forma que la planificación, el ordenamiento territorial, el desarrollo de las ciudades sea adecuado, siempre pensando en la equidad que tiene que existir en el desarrollo de todas las poblaciones, ¿no? Adicional a esto que usted menciona, asambleísta Casa, y con esto concluyo, decía yo al inicio de esta entrevista cuál es la trascendencia de este proyecto de ley que ya en las próximas horas, luego de que se remita al registro oficial, se convertirá en ley de la República. ¿Cuál es el impacto que tendrá esta normativa por la cual se ha esperado durante algún tiempo? Bueno, yo espero, es una situación de carácter particular, siempre he estado pensando de que el derecho a la ciudad, el derecho a la vivienda, el derecho al acceso, ¿sí?, a la utilización de la infraestructura, digamos, por parte de todos los ciudadanos, es lo importante que tiene que regir, digamos, en una ciudad, que se precie de ser equitativa, que se precie de ser solidaria, que se precie de ser de oportunidades para la población. Y entonces en estos momentos hay unas disposiciones muy favorables que van a posibilitar que precisamente el gobierno central, que tiene la atribución exclusiva de la vivienda, pueda disponer o pueda, digamos, empezar a ordenar, digamos, la adquisición de suelo planificado, urbanizado, para poder hacer realidad el ejercicio, el acceso al derecho pleno de la vivienda que tenemos todos los ecuatorianos. Esto, digamos, por una situación así que son particulares. Pero yo creo que es muy importante que veamos que esta ley nos va a permitir, o sea, que ya no existan, lo que yo había manifestado en el antes, que no existan ya esa planificación desorganizada, desordenada o inclusive ausente de planificación, que lo único que ha esperado es que después, cuando ya estén asentados, empiece unos sistemas de represión o de inclusive de desalojos para poder solucionar esos problemas que además de económicos son sociales. Y que deriva, en el mejor de los casos, ya en lo posterior, en la legalización de los barrios. Claro, o sea, porque como se ha acostumbrado, entonces, o sea, como no existen, como los municipios no se han procurado, no, o mejor dicho, no han estado pensando en ordenar, digamos, las zonas de crecimiento urbano, lo que han hecho es, en la práctica, expulsar a la gente de menores recursos para que se vayan ubicando en los extramuros de las ciudades. Entonces, lo que tenemos que hacer es que existe una planificación y con estos instrumentos que se dan en esta ley, esperamos que los municipios puedan acoger estas normas mínimas, de tal forma de que tengamos la oportunidad o tengamos mejores oportunidades de tener estas ciudades solidarias, estas ciudades que sean amables con la ciudadanía, es decir, el ejercicio pleno del derecho a la ciudad, ¿no? Correcto, asambleísta. Gracias por habernos acompañado, por su tiempo. No, a usted muchísimas gracias, ¿no? El asambleísta René Casa, integrante de la Comisión de Gobiernos Autónomos de la Asamblea Nacional, con su visión alrededor del proyecto de ley de ordenamiento territorial, cuya objeción parcial que emitiera el Ejecutivo fue resuelta durante esta jornada por parte del Pleno de la Asamblea.